Estamos en la sección octava del capítulo 2, la última sección del capítulo 2. Esto es el significado del juicio final. Aquí escribimos juicio final con mayúscula porque hace referencia al juicio de Dios. Y a pesar de que esto es una metáfora porque Dios no tiene un juicio realmente, hace referencia al concepto que Dios tiene de su Hijo, que es santo y que es perfecto tal como Él lo creó. Y que podríamos decir que ese es el único juicio verdadero. Y aún así, como juicio sigue siendo una metáfora, porque en el cielo no hay juicios. El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Voy a repasar un poquitito los conceptos de magia y milagro. El milagro es la corrección y el milagro es el reconocimiento de que el único problema está solo en el nivel de la mente, en el contenido y no en las formas. Por otro lado, la magia es la creencia de que soy un cuerpo o de que el problema está afuera. Me he identificado con las formas o quiero secretamente ver el problema fuera, fuera de la mente, ya sea en el cuerpo o en el mundo, y ahora busco soluciones en el mundo. Si creo que el problema está afuera, creeré que las soluciones también están afuera. Y buscar soluciones afuera es una confusión de niveles y a la vez es magia. La magia es toda creencia de que algo externo o algo en el nivel de las formas, algo en el nivel cambiante puede resolver el problema, puede darme paz o darme bienestar interior, tranquilidad, etcétera. Y la verdad es que no puede. Nada en el mundo de los sueños, en el mundo ilusorio, puede resolver el único problema que era haber elegido el ego para mirar el sueño. El milagro sí corrige este problema, porque el milagro me lleva al punto donde he tomado una decisión errada y puedo tomar otra, una mejor, en favor, en lugar del ego, ahora en favor del Espíritu Santo. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordar que tú no te creaste a ti mismo. Cuando hablamos de crear, estamos hablando del nivel de la realidad como espíritu. Yo no me creé a mí mismo porque Dios me creó. Nos creó a todos como un solo ser, como un solo espíritu. Debemos entender también que Dios no creó cuerpos, no creó personajes, personalidades, no creó separación, solo creó perfecta unicidad, un solo ser, un solo Hijo, un solo Cristo, una sola extensión de un solo amor. Esta es la única creación de Dios. Y todos seguimos siendo ese único Hijo como espíritu, no como cuerpos, ni siquiera como mentes separadas. A pesar de que por ahora nuestras aparentes mentes individuales son el recurso con el que tomamos una decisión correcta y despertamos, en la realidad, más allá de la corrección, sigue habiendo un solo Hijo, un solo espíritu. Y eso, y solo eso es lo que Dios creó. Entonces, cuando reconocemos que Dios nos creó y recordamos tal como Él nos creó, entonces se resuelve esta confusión entre la magia y el milagro, es decir, esta confusión de niveles. Mm. Una vez más, una de las maneras en que puedes una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Con el egocentrismo se refiere a estar en el sistema de pensamiento del ego, creerme alguien especial o alguien individual, alguien separado, no importa si me creo el héroe de la película o el villano o alguien que es víctima o culpable, creo en la separación, estoy tomándome en serio la separación, a esto se refiere con el egocentrismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Una vez que me he identificado con un yo individual, creeré que el problema está en el mundo de la separación y que la respuesta también está ahí. Entonces creeré en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Esto es solo en el nivel del conocimiento, solo en el nivel del cielo, en la realidad. Dios nos creó extendiéndose a sí mismo y nos dio su voluntad de crear también, de extender este amor, el único amor del cielo, donde no hay cuerpos, no hay formas, no hay nada excepto espíritu. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente,
todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Cuando hablamos de la mente, en este contexto hablamos solo de la mente uno, de la realidad, del cielo, porque aquí en el sueño no se puede crear. Muchas veces se confunde y pensamos que estar en la mente correcta son las creaciones del Hijo de Dios y las creaciones están más allá de la mente correcta. En la mente correcta obramos milagros o practicamos el perdón, que es lo mismo, pero no se puede crear en el sueño, ni en la pantalla, ni en la butaca, ni en el mundo de las formas, ni en el interior de la mente dormida. En ninguno de esos niveles se puede crear. Solo en el nivel de la mente despierta, en el cielo, en el reino, en el conocimiento, solo ahí se puede crear o extender el amor de Dios, que es lo mismo. Gustavo dice, ¿me pueden ubicar el tema, porfa? Sí, estamos en la sección octava del capítulo 2, página 37 de la edición de tapa blanda. Y estamos en las primeras líneas aún del primer párrafo. Vamos en la línea 3, la línea 4 vamos. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Entonces Dios nos creó a nosotros como espíritu porque esa era su voluntad, la voluntad de extender el amor y nos traspasó esta misma capacidad. Así que en el cielo creamos porque esa es nuestra voluntad, co-creamos con Dios. Y esto quisiera que quede muy claro porque es muy fácil desde los caminos de nueva era confundir los términos de la creación y la proyección o la fabricación. La creación no tiene que ver con cuerpos. Para un curso de milagros, por supuesto. Para el estudio de un curso de milagros, la creación es solo extender amor. Y no tiene que ver con el perdón tampoco, porque muchas veces uno diría, en el Espíritu Santo extiendo el amor. Sí, también se habla de extender el amor en ese contexto, pero es un amor con A minúscula, que en realidad es la corrección o el milagro o el perdón. Es solo la corrección. El amor con A mayúscula o la creación en realidad no pueden corresponder al ámbito de la mente dormida, ni siquiera de la mente correcta, solo al ámbito de la mente despierta en el cielo, donde no hay cuerpos, no hay figuras, no hay distancias, no hay formas, no hay tiempo, no hay espacio, no hay sentidos, ni siquiera hay una conciencia de algo más. Simplemente se experimenta una perfecta unicidad. Eso es la creación, eso es el amor, eso es el cielo. Lo repito harto porque es muy tentador seguir creyendo que podemos co-crear en este mundo, pero este mundo ni siquiera existe. Así que aquí lo máximo que podríamos hacer es fabricar, o bien desde la mente correcta extender el perdón o el milagro, pero no se puede crear. Aquí en el sueño al menos, no se puede crear, solo en el cielo la realidad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. En el cielo nosotros creamos porque es nuestra voluntad. La voluntad del Padre y la del Hijo son una sola en el cielo. Pero mientras estemos dormidos y estemos identificados con un yo especial, un yo individual, vamos a extender, en realidad proyectar la culpa inconsciente o hacer ídolos, creer en ilusiones, fabricar. Y en este caso, cuando hablamos de fabricar, no hablamos de hacer cosas concretas, específicas, sino de ver con la visión del ego, simplemente, ver a través de los ojos de separación y de culpabilidad y de condenación del ego. Esto es, en este contexto, fabricar o proyectar, que sería lo mismo. Entonces Jesús nos dice que cuando fabricamos o proyectamos, que pensamos que nuestros hermanos son culpables, creemos en ello porque es lo que decidimos hacer. Yo decidí ver culpa afuera y por lo tanto la culpa afuera o el pecado va a ser real para mí. No hay nada que me quite de eso a menos que yo cambie de parecer por voluntad propia. Y me puedo ver, por supuesto, inspirado por alguien que esté en su mente correcta o puedo yo aceptar la corrección de parte del Espíritu Santo, pero si yo he decidido quedarme con el ego y he decidido ver culpa en mis hermanos, nada me puede sacar de eso. Solo yo podría decidir cambiar de parecer y elegir al maestro correcto. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta, es decir, con el ego, con mi identidad individual, es real para ti, pero no lo es en la mente de Dios. Es decir, parece real, yo me lo tomo como real, pero no es real en la realidad, valga la redundancia. Sigue siendo una ilusión, pero yo la experimentaré como si fuese verdad.
Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final, es decir, el reconocimiento de que yo no sé la verdad y que Dios sí la sabe, o el Espíritu Santo que habla en favor de Dios sí la sabe. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Es decir, en la realidad no había necesidad de juicio, no existe el juicio, pero puesto que nosotros nos inventamos un sistema de pensamiento de separación que de por sí es una ilusión, pero creemos en él, entonces se nos dio una respuesta y el juicio final, y que se escribe con J mayúscula, con F mayúscula, porque pertenece al ámbito de Dios, si bien es una metáfora, en el cielo no hay un juicio final, pero proviene desde ahí, proviene desde el cielo, proviene desde Dios. La respuesta que nos dio Dios es la respuesta final. El juicio final es el total reconocimiento de que no soy lo que pensé que era y sigo siendo tal como Dios me creó. Es decir, no soy un cuerpo, no soy una personalidad, no soy este personaje con toda su historia, no estoy en este mundo, sino que solo soy el Cristo. Es lo único que soy, lo único real en mí. El Cristo, el Santo Hijo de Dios, como espíritu, como perfecto amor, como un solo ser unificado. Toda la afiliación como un solo ser, no como cuerpos, solo como contenido espiritual, como espíritu. Este reconocimiento, ese es el juicio final y es parte del plan general, pero el plan general de por sí también es una ilusión porque en el cielo no existe tal plan, pero en el sueño sí que es necesario el plan general de corrección. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Esto podría desmotivar a algunos. Que vamos a tener que esperar millones de años. Bien, debemos recordar que la salvación está aquí y ahora. Ahora puedo recurrir a la mente correcta y reconocer que todo esto es solo un sueño. Finalmente, cuando despertemos, nos iluminemos, Dios da el último paso y nos despierta al cielo, nos damos cuenta de que el tiempo en sí, los miles de millones de años nunca existieron, fueron solo una ilusión y siempre estuvimos a salvo en el hogar, en el reino de nuestro Padre. Mm. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Em, Cuando Jesús habla de que el juicio final se extenderá por todo esto, hace referencia a la corrección final o la expiación, cuando toda la filiación despierte. Recuerdo en uno de los libros de Gary Renard, sus maestros, Arten y Pursa, le dijeron, le comentaron que cuando la última mente de la afiliación despierte, parecerán haber pasado aproximadamente 1 millón de años según cómo el mundo juzga el tiempo. Y luego le decían a Gary, pero tú no tienes que esperar todo eso, tú puedes perdonar. Es decir, tú puedes despertar mucho antes, por supuesto, y solo si quieres. Ahora, si quieres, te tomas 1 millón de años y nadie te va a apurar. El asunto es, ¿qué es lo que quiero? Si quiero seguir sufriendo con un sistema de pensamiento de dualidad y haciendo real un mundo de separación y muerte, o de una vez por todas practicar hasta el final el perdón, deshacer toda la culpa inconsciente y despertar en el amor de mi Padre. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo pero no lo abole. El hecho de que el milagro no pueda abolir el tiempo quiere decir que mientras estemos experimentando el tiempo, vamos también experimentando los milagros, que son como pequeñas correcciones. Lo que abole el tiempo sería la revelación. La revelación está más allá de una experiencia de tiempo. No así el milagro, que el milagro es la mente correcta mientras experimentas la ilusión de tiempo, pero con una visión corregida. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Ahora, estas líneas no se deben confundir con la teoría del centésimo mono o de una... ¿Cómo es este otro concepto que ocupan de una masa crítica?
No quiere decir que si tal cantidad de la población humana o del universo se ilumina, al mismo tiempo todos mágicamente se van a iluminar. No funciona así. Quiere decir que mientras más practiquen el perdón, más ejemplos a seguir tendrá todo el mundo, toda la afiliación. A eso se refiere con que estamos acortando el tiempo. No porque nosotros podamos decidir por los demás o hacer el trabajo de perdón de los demás, no podemos hacer eso. Lo que podemos hacer es extender la curación u ofrecerla. Esto es ofrecer un milagro, que es ser ejemplo de una mente sanada, de una mente corregida, de una mente milagrosa, de una mente que ya está en paz, una mente que está experimentando la paz de Dios. Eso es lo máximo que podremos hacer por nuestros hermanos y ellos se pueden ver inspirados por este ejemplo, no de una conducta amorosa, sino de un pensamiento amoroso que se puede manifestar de alguna conducta es irrelevante, puede ser útil porque es el medio de comunicación por ahora que la conducta o el comportamiento, pero no es lo importante el comportamiento, sino el pensamiento, el estado de paz interior. Así que Jesús nos dice que mientras más practiquen el perdón y deshagan su culpa inconsciente, mejor para toda la afiliación porque más podemos servir de un ejemplo. No es que nosotros vamos a sanar la mente de todos, es que podemos mostrar el camino, transformarnos en la alternativa correcta para ellos, ser la manifestación del Espíritu Santo. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Yo no puedo darle a los demás lo que yo no tengo, e incluso si realmente tengo la paz en mi mente, tampoco puedo obligar a mis hermanos a estar en paz. A lo más puedo, una vez más, mostrarme de ejemplo de una mente sanada, y esto no me hace superior ni diferente. Al contrario, es el recuerdo de que somos iguales. Por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Es decir, cada quien que vaya despertando está colaborando en la corrección final, la expiación o este juicio final. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son... El juicio final o la expiación es totalmente benévolo, es una respuesta, como se nos había dicho en las primeras secciones, que no es de doble filo, es decir, es ganar o ganar, donde solo se nos da una amorosa respuesta y no se nos pide que suframos o no se nos castiga ni se nos hace un mártir. Simplemente se nos recuerda quiénes somos, que somos el Santo Hijo de Dios, infinitamente merecedores de amor. Vita, habías levantado la mano, ¿querías hablar? Hola, sí, em, aquí quiero hacer una pregunta y estaba pensando cómo formularla. Se me viene a la mente que, por ejemplo, alguien que está despierto, uno lo sigue, por ejemplo, no sé, por decir de alguna manera, eh, como que, no sé si decir se contagia, se adhiere, como que vibra en la misma frecuencia o permanece un poco más en el mismo espíritu, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, ahí uno está reconociendo al Hijo de Dios, que somos todos, ¿cierto? No sé si de esa manera uno lo reconoce. Entonces, la pregunta también es como dual. Es como, por ejemplo, cuando uno da vuelta a la espalda a su hermano, uno lo rechaza, uno está rechazando al Hijo de Dios. Y aquí es donde viene la, la pregunta. Por ejemplo, si el otro, un otro, que sabemos que no hay un otro, pero bueno, para ejemplo, el otro, por ejemplo, no está como despierto, sino que está como, no sé, no despierto. Entonces uno sigue su camino. ¿Uno está rechazando al Hijo de Dios? Esa es la verdadera pregunta. Perdón por la complejidad. Entiendo la pregunta. Esto se simplifica más al recordar que tenemos solo dos opciones. Ni dar la espalda, ni dar la cara, ni el pecho, ni el hombro, ni ninguna parte. Nada de eso son las opciones. Las únicas dos opciones son ego y Espíritu Santo. O veo a mi hermano con el ego, o veo a mi hermano con el Espíritu Santo, pero no hay una tercera, cuarta o quinta opción.
Entre esas opciones no está el dar la espalda o dar la cara o hablar o quedarme callado, no está la conducta. La respuesta no está en mi conducta, en cómo yo me comporto, si me acerco, si me alejo, si le hablo, si me quedo callado, si le miro, si no le miro, si le escribo, si no le escribo. Nada de eso es ni el problema ni la respuesta. El único problema es que le vi con el ego y la única solución es verle con el Espíritu Santo. Así que uno puede ver con el Espíritu Santo a alguien y no hablarle y no juntarse con esa persona. Yo tengo muchos amigos que algunos no los veo hace muchos años. Tampoco tendría el tiempo de ver a todos, a cientos de personas. Y a veces uno se habla una vez al año. Si es que tengo el Carlitos Bravo, mi querido amigo, éramos amigos desde el colegio, nos tenemos mucho cariño, pero él vive muy lejos y de repente cada ciertos meses nos llamamos por teléfono y nos hablamos. Y el resto del tiempo no, ni nos acordamos el uno del otro. Entonces cualquiera diría, ah, estos se dieron la espalda, llevan un año sin hablarse. Pero en realidad hay una bonita amistad y una práctica de perdón mutua. Entonces lo importante no es la conducta, no es si yo me quedo con esa persona, si le sigo acompañando, si le sigo viendo, si le sigo hablando, o si ya me aparto y me voy por otro lado. La cuestión es si le quiero ver con mi ego o con mi Espíritu Santo, es si me quiero quedar yo en la mente errada o en la mente correcta. Porque fácilmente uno puede quedarse en la mente errada y congregarse con mucha gente y ser por fuera superficialmente muy amigui de todos, pero por dentro hay rechazo, hay distancia. Lo que se nos pide en el curso no es reducir la distancia física, sino reducir la distancia mental. Y esto quiere decir derribar los juicios de ataque, es quitar mis proyecciones. En otras palabras, practicar el perdón, mirarle con el Espíritu Santo. Independiente si me junto, si no me junto, si le sigo hablando o si tomé otro camino en el nivel de las formas. Lo importante no es el nivel de las formas, lo importante es el contenido de mi mente. Si yo quiero unirme en paz con esa persona, incluso si la persona está enfadada conmigo, no me toma en cuenta, no me quiere hablar, etcétera, la idea es yo poder mirarle con ojos de perdón. Y mirarle con ojos de perdón no quiere decir tenerle enfrente, ni siquiera visualizarle como imagen, simplemente sentirle en mi interior con aprecio y bondad. Y para ello tengo que primero reconocer que le estaba juzgando y condenando y luego examinar todo eso honestamente e ir haciéndolo a un lado para permitirme ser corregido. Gracias, maestro. Gracias a ti también. Ya. ¿Dónde iba? Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Es decir, como habíamos dicho, todos vamos aceptando esta corrección y al final cuando todos la acepten, a esto es lo que se le llama el juicio final o también la expiación. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Es decir, dijimos que el juicio final es solo una tierna y bondadosa corrección de parte, en este caso, del Espíritu Santo, de la mente correcta que proviene desde Dios. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Es decir, el castigo proviene del ego y el propósito del juicio final es deshacer por completo el ego. Es decir, deshacer todo lo que sea ataque o autoataque, castigo, autocastigo, odio o culpa. Cualquier juicio para afuera, para adentro, para ti o para mí, deshacer todo tipo de juicio de ataque. Este es el propósito de la corrección final, de la expiación, del juicio final. Entonces, la idea de castigo, de sacrificio proviene del ego, no del juicio final. El juicio final viene, el verdadero juicio final, por supuesto, viene de parte de Dios, no del ego. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Es cuando toda la afiliación ha comprendido la diferencia entre las ilusiones y la realidad, entre lo falso y lo verdadero y se ha quedado solo con lo verdadero. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente.
Es decir, cuando todos reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero, que se quedarán con lo verdadero, porque van a entender que es lo único que les conviene y lo único que hay en realidad. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Es decir, mientras yo no reconozca la diferencia entre las ilusiones y la verdad, voy a seguir mezclándolas, confundiéndolas, eligiendo una, después la otra, y después voy a estar en conflicto. Jesús nos ha hablado en secciones anteriores de que el conflicto radica en tener una mente dividida, en que por un lado quiero al ego y por otro lado al Espíritu Santo. De hecho, Jesús nos dice en una parte también que si tú eligieras un solo maestro y te quedas con ese maestro, con el 100% de tu mente, no podría haber conflicto. Sin embargo, es imposible una total fe o devoción hacia la separación, ¿no? Hacia la idea de culpa, que es el ego. Entonces Jesús nos dice, mientras estés oscilando entre el ego y el Espíritu Santo indeciso, tendrás una sensación de conflicto porque secretamente creerás que el ego te va a aportar algo, pero a algún nivel sabes que no, y como crees que el ego es real, crees que es un pecado, entonces te sientes culpable y tienes miedo. Entonces, aquí nace el conflicto. El conflicto es que yo quiero perdonar, pero considero que me cuesta y me siento culpable por no perdonar. Jesús nos diría, puedes quedarte con todo el odio y todos tus pensamientos de destrucción y asesinato, y si lograras quedarte 100% solo con ello, no tendrías conflicto. El conflicto nace de estar con una mente dividida. Y luego nos dice, pero de todos modos es imposible estar 100% en el ego. Así que mientras no estés 100% en el Espíritu Santo, seguirás estando en conflicto. Ahora, cuando hablamos de estar en uno y en otro, hablamos de alternar entre uno y otro, porque no se puede estar en los dos al mismo tiempo. No puedo estar en ego y Espíritu Santo en el mismo momento. Lo que ocurre es que nosotros estamos en el ego y luego intentamos perdonar, practicamos y estamos en un instante santo y volvemos a sentir atracción por el ego y volvemos al ego, y esto es lo que nos causa mucha culpa. No porque la culpa sea real, no porque esté justificada y no porque lo que estemos haciendo sea un pecado ni nada real. Y de hecho, el estar en el ego nos produce culpa porque estamos comprándonos un sistema de pensamiento de culpa, basado en la culpa, reforzado en la culpa. Entonces, si estoy eligiendo al ego es porque ya en lo profundo de mi mente creo que la culpa o el pecado son reales. Y al quedarme ahora con el ego, va a emerger a la superficie mi creencia de culpa y se va a reforzar con que ahora me ataco por haber elegido al ego. Entonces, aquí está el conflicto. Cuando Jesús nos dice, cuando dejes de condenarte por haber elegido solo un error y algo falso, entonces se resuelve el problema y puedes hacer una clara distinción entre lo falso y lo verdadero. Ya no haces una distinción entre algo pecaminoso y algo santo, sino entre algo errado y la santidad. Pero no hay una opción pecaminosa. El ego no es pecaminoso. El ego es un sistema de pensamiento falso, ilusorio. Es solo un error. Entonces, mientras creamos que el ego es algo serio, algo real, algo peligroso, algo que conlleva un castigo, nos sentiremos culpables. Le estamos otorgando realidad a algo que no la tiene. El ego no es real. Así que cuando reconocemos claramente la distinción entre las ilusiones, y ya no son pecaminosas para nosotros ni fuentes de culpa, sino solo un error, y por otro lado la verdad, la corrección, entonces se deshace el conflicto y elegimos la corrección. Así que mientras yo siga condenándome por elegir al ego, seguiré sustentando el mismo ego, porque es una defensa para proteger mi decisión de estar separado. Esto es la culpa. Voy a retomar esas últimas líneas. Dice, después de que esto ocurra, eh, de distinguir entre lo falso y lo verdadero, después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Ahora, una de las cosas que hace que continúe el conflicto de una mente dividida entre que estoy en el ego, que estoy en el Espíritu Santo, es que todavía creo que el ego me puede ofrecer algo. Yo todavía secretamente o abiertamente creo que el ego me puede ofrecer algo valioso. Entonces,
Muchas veces partimos con la creencia abierta, no la escondemos, y creemos, el ego es necesario. Muchas veces en caminos espirituales se enseña eso. No, no tienes que deshacer del todo el ego, deshacelo pero a mitad, porque hay una parte del ego que te favorece, que te ayuda a tener una conciencia, una personalidad, que te ayuda a tener ciertos miedos para advertir ciertos peligros y todo eso. Y mientras yo crea que eso es valioso, por supuesto que lo voy a conservar. ¿Quién se desharía de algo valioso? Si ya dispone de ello, ¿para qué lo va a desechar si le ha otorgado valor? Entonces, mientras yo le otorgue valor al sistema de pensamiento del ego y crea que está muy justificado, es imposible soltarlo. Y si le otorgo valor a una sola parte del sistema de pensamiento del ego, le otorgaré el valor a todo el sistema de pensamiento del ego. Esto es lo que siempre repetimos de las primeras líneas del amigo que Dios te dio, sección sexta, capítulo 26. Cuando creemos que algo es bueno, valioso, por la que vale la pena luchar, nos puede hacer daño y lo hará. Es decir, cuando le otorgas realidad a una ilusión que tú consideras buena, le otorgas realidad a las ilusiones que consideras malas también. Entonces no puedo quedarme solo con una ilusión del ego y no con todo lo demás. Si elijo una pequeñísima parte del sistema de pensamiento del ego, es holográfico, es decir, una pequeña parte contiene el todo. Así como el Espíritu Santo. Si tú eliges perdonar algo, estás perdonando todo al mismo tiempo porque estás eligiendo la mente correcta. O estás en la mente errada o estás en la mente correcta. Por eso es que solo hay dos alternativas. O estoy en el ego o estoy en el Espíritu Santo. No puedo estar un poquitito en el ego o no puedo estar un poquitito en el Espíritu Santo. En un segundo dado, en un momento dado, estoy 100% en el ego o 100% en el Espíritu Santo. Por eso es que no puedo tomar solo una pequeñita parte del sistema de pensamiento del ego y rechazar lo otro. Tomo una pequeña parte del ego y tomo todo el ego, el sistema de pensamiento completo. Así que mientras yo considere que ciertas partes del ego me convienen, no voy a poder soltar ninguna de las partes del ego, porque el ego es uno solo, un solo sistema de pensamiento. Entonces, mientras crea que me conviene mi tristeza, mi victimismo, mi sufrimiento, la culpa o el placer, o sentirme el héroe de la película, etcétera, mientras yo considere que cualquiera de los aspectos me conviene del ego, consideraré que todos los demás me convienen. Si yo considero que me conviene juzgar y condenar, pensaré que me conviene juzgar y condenarme a mí mismo, culparme. Si yo considero que me conviene creer que hay ciertas cosas que me puedan dar paz y felicidad, creeré que también me conviene creer que hay ciertas cosas que me pueden quitar la paz y la felicidad. O todo o nada. O estoy totalmente en el ego o totalmente en el Espíritu Santo y voy alternando entre 100% uno y 100% el otro. Bien, quería también reforzar esto porque hay muchas creencias que pasan por ser espiritualidad, pero siguen siendo duales de separación y del ego. Y esto es lo que hace que continuemos con nuestro sistema de pensamiento del ego. Cuando yo creo que tengo que hacer algo en específico en el nivel de las formas, como tener tal tipo de alimentación, tal tipo de respiración, tal tipo de convivencia, tal tipo de conducta, tal tipo de relaciones en el nivel de la forma o vivir en un cierto lugar específico, asistir a una parte específica, hacer algo específico en el nivel de las formas, esa es una creencia de separación, de dualidad. Y por lo tanto, si estoy con una creencia de dualidad, proviene del ego, por supuesto, no del Espíritu Santo. Y si tomo una pequeñita parte del ego, tomo todo el sistema de pensamiento del ego. Por eso es que creer en la magia refuerza la culpa, porque la magia dice el problema está afuera y la solución está afuera, y ahora al adquirir esta solución, esto es lo que me va a llenar, no el amor de Dios, sino este juguete, este ídolo. Y entonces cuando tomo un ídolo y creo que es verdad, secretamente sé que estoy intentando sustituir el amor de Dios y eso refuerza la culpa que dio origen a mi creencia de que pueda necesitar cosas en el exterior. Adelante, hermanito. Eh, vaya con Dios. Después lo puedes ver en diferido. Entonces, cuando yo tomo una sola creencia del ego, estoy tomando todas las creencias. Ahora, en la práctica, por supuesto, en nuestra experiencia vamos deshaciéndola por capas, de a una por una. Deshago primero esta creencia y después esta otra. Esa es nuestra experiencia. Como si fuésemos deshaciendo una cebolla por capas. Esa es la experiencia. Pero lo que estamos haciendo es cada vez estar menos tiempo en el ego y más tiempo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, no sé, antes estábamos 23 horas y 50 minutos en el ego de un día y 10 minutos en el Espíritu Santo.
y ahora estamos 22 horas en el ego y 2 horas en el Espíritu Santo. Un ejemplo, por supuesto. La idea es entender que no estamos en un rango, en una línea de que estamos un poquitito en el ego y un poquitito en el Espíritu Santo. Estoy 100% en el ego, 100% en el Espíritu Santo, pero lo que hacemos con nuestra práctica es cada vez reducir el tiempo que estamos con el ego y aumentar el tiempo que estamos en el Espíritu Santo. Y en la experiencia se manifiesta como si fuéramos deshaciendo una creencia, después otra creencia, o practicando el perdón con una persona y después con la otra, pero siguen habiendo solo dos sistemas de pensamiento en la mente. No es que yo tenga un ego para cada persona, es un solo ego, y con un solo ego miro a todos, y con un solo Espíritu Santo miro a todos. Mm, Continúo. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Entonces, este tipo de separación es constructiva, es decir, es beneficiosa para nosotros porque estamos distinguiendo entre las ilusiones y la verdad. Estamos distinguiendo entre los pensamientos del ego y los del Espíritu Santo y a la vez también estamos distinguiendo entre las apariencias y el contenido crístico, el contenido espiritual de nuestros hermanos. El cuerpo es falso, la personalidad, el personaje es falso, pero el Espíritu, el Cristo, mi hermano, es verdad y es uno solo entre todos. Entonces, el primer paso es distinguir, reconocer, estoy en el ego y podría estar en el Espíritu Santo, estoy en un error y hay una verdad, la cual yo no la he elegido porque no estoy en paz, y cuando la elija estaré en paz. Esta es la primera distinción, distinguir plenamente entre el ego y el Espíritu Santo. Incluso si aún estoy en el ego y tengo resistencia al Espíritu Santo, el ya entender teóricamente, estar dispuesto a tener este entendimiento me da un plus, ya estoy a mitad de camino. Cuando reconozco que el ego no está justificado, que no me va a dar paz, ya no lo espiritualizo, no espiritualizo ningún aspecto de la separación, pero ninguno. Mientras espiritualice un solo aspecto de la dualidad o de la separación, estaré espiritualizando todo el ego, incluyendo el asesinato, el abuso, la culpa, el suicidio y todo eso. Y diré que todo eso es sagrado, es valioso y es un tesoro para mí, mientras yo crea que una mínima parte del sistema de pensamiento de separación es valioso o es beneficioso. ¿Se entiende? Si yo elijo una sola parte del ego, estoy eligiendo todo el ego. No puedo quedarme con una ilusión y descartar todas las demás. O me quedo con todas las ilusiones del ego o no me quedo con ninguna. Esta es una de las razones también por las que muchos estudiantes de espiritualidad quieren salir huyendo de este curso. Podríamos decir que para estar escuchando este tipo de enseñanzas o estar leyendo este tipo de libros de perfecta no dualidad, tenemos que haber llegado a un entendimiento al menos básico sobre qué es el sistema de pensamiento del ego y qué es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Por supuesto, hay muchos que empezarán con un curso de milagros y creerán que lo entienden y lo que están haciendo es solo reforzar sus creencias de ídolos, de magia y de placer, eh, y sin darse cuenta. Y quizás tiempo después se den cuenta y digan, no, este curso no era para mí, chaito, me largo. Y después pasen 10 20 años más y dicen, ah, ya, sí, ahora estoy preparado para estudiar este curso, ahora que entiendo que es solo ganar o ganar. Porque primero, sí, pensaba que me beneficiaba este curso porque no entendía que iba a deshacer el 100% de mi ego. Pero luego que entiendo que sí va a deshacer el 100% de mi ego, le hago el quite, tengo resistencia, a pesar de que quizás lo acepto teóricamente, que secretamente todavía salgo huyendo. Y luego pasa mucho tiempo y ya lo vamos aceptando, integrando y nos damos cuenta de que no hay otro camino que el Espíritu Santo, independiente si estudiamos este curso u otros caminos espirituales, no hay otro camino para una verdadera paz que la perfecta no dualidad. Mica, ¿quieres hablar? Hola, Itzaro, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola. Eh, Por ejemplo, ahora en estos momentos, lo que es, estoy pasando, sé que es un proceso mental, pero bueno, se está manifestando en mi garganta. Y estoy con estudios y posiblemente me manden a tomar medicamentos y demás. Em, ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso así? Porque si bien es ilusión, bueno, tengo dos opciones, o tomo el medicamento o se me termina de joder la garganta. Es como,
No hay mucho más. Gracias. Gracias, Hermanita. Sí, en el nivel de la forma tienes más de dos opciones, tienes 5, 10, 100 opciones. Hay muchos tipos de medicamentos, de tratamiento, de muchas cosas que podrías hacer, pero ninguna de ellas es la respuesta. Porque primeramente lo que tomas como el problema no es el problema no es la garganta, el problema es que no estás en paz al percibir tu garganta. Porque la meta de este curso no es tener un cuerpo sano, la meta de este curso es tener una mente sana. Puede ser que en algún nivel el síntoma en la garganta sea una manifestación de la proyección de la culpa, y puede que no, puede ser que simplemente estaba en el guión y es neutro de todas maneras. Da lo mismo si tú psicológicamente lo hiciste o se hizo solo, al final no nos interesa eso para la práctica de este perdón, del verdadero perdón. Lo que me interesa es cómo quiero ver la garganta y el síntoma, el dolor, la dolencia, el malestar. ¿Lo quiero tomar en serio? Quiero reconocer que mi garganta y mi dolor de garganta y mi cuerpo y mi mundo y mi universo entero son una ilusión. Así que estas son las únicas dos opciones que tenemos. La opción no es si me tomo o no el medicamento, la opción es si quiero ver la garganta y los medicamentos con el ego o con el Espíritu Santo. Y una vez que tú elijas al maestro correcto, te verás inspirada a qué hacer que pueda ser más útil para tu garganta, si tomarte los medicamentos o no. Probablemente, por supuesto, debe ser útil tomar medicamentos. Si alguien te lo recetó, te lo aconsejó, es útil. Los doctores, los médicos saben del cuerpo. Quizás no sepan mucho del ego y del Espíritu Santo, de la condenación y el perdón, quizás no sepan tanto de eso, pero de cuerpo sí saben. Así que es muy útil seguir sus consejos. Si uno quiere sanar el cuerpo, sigue los consejos de los médicos. Y si quiere sanar la mente, sigue los consejos de Jesús, de practicar el perdón. Ahora, solo los consejos de Jesús van a resolver todos los problemas en su debido nivel. Jesús no te garantiza que te va a sanar la garganta, pero te va a garantizar que tengas paz mientras sea lo que sea que le ocurra a la garganta. Quizás por añadidura se sane y quizás no, quizás se tarde mucho en sanar, que varios días, semanas o meses, o quizás se sane ahora en 15 segundos más si tú realmente te uniste al Espíritu Santo en algún nivel mentalmente consideras que ya no es útil eso, quizás incluso desaparezca mágicamente. No sé qué pueda ocurrir a la garganta, pero la meta de este curso no es sanar la garganta ni ninguna parte del cuerpo, sino solo la mente. Yo pongo muchas veces ejemplo, por ejemplo, si alguien tuvo un accidente y perdió una pierna, se la amputaron por completo, y él por mucho que practique el perdón, incluso se ilumine, dudo que le crezca una pierna nueva. Hay cosas del cuerpo que no se van a sanar ni se van a recuperar. Hay otras que sí, si alguien tiene un resfriado, un dolor de garganta, quizás una semana después ya no tenga ni rastro de ello. Puede que sí, o puede que no, o puede que aumente su enfermedad y le dé un cáncer y termine muriendo por lo que le ocurrió en la garganta. Y no pretendo asustarte, pero seamos, entre comillas, realistas en este mundo. Ocurren esas cosas. Y espero tu garganta se sane pronto, hoy mismo, mañana o lo más pronto posible, pero no te hagas esperanza de que la meta sea sanar la garganta, la meta es sanar la mente. Si por añadidura se sana la garganta, bien si ocurre, bien si no ocurre, pero de todos modos sigue siendo neutro. No hay ninguna diferencia entre un cuerpo enfermo y un cuerpo sano. Si yo creo que soy un cuerpo con una garganta que pueda enfermar o sanar, estoy loco. Todos aquí estamos locos. La idea es reconocer que estamos creyendo algo que no está ahí. De pasada, no solo tenemos una enfermedad en la garganta, tenemos esquizofrenia. Vemos cosas que no están ahí, escuchamos cosas que no están ahí. Que en Wapnick siempre decía eso, todos aquí estamos en un hospital psiquiátrico, somos esquizofrénicos, somos paranoicos, estamos viendo cosas que no están ahí. Pero mientras que pareciera como si estuviéramos acá, la idea es actuar con un sentido común, donde si el médico te receta algo, sigue sus indicaciones, si es que tú consideras que es útil. Ahora, si tú consideras que no es útil, no pasa nada si no tomas los medicamentos. El asunto no es si tomas o no los medicamentos, si sanas o no la garganta. El asunto es si quieres al ego o al Espíritu Santo como tu guía, no como tu guía para sanar la garganta, como tu guía para sanar tu mente. Porque el propósito nuevamente no es sanar la garganta, es solo la mente, solo la mente. Esto no te prohíbe que sanes la garganta, simplemente te dice que no hay ninguna diferencia entre una garganta enferma y una garganta sana. Clarísimo, Itzaro. Muchas gracias. Igualmente. Ya, continúo con la lectura. Retomo las primeras líneas del párrafo 4.
El primer paso hacia la liberación comprende separar lo falso de lo verdadero, es decir, distinguir entre lo que me ofrece el ego y lo que me ofrece el Espíritu Santo. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Quiero reforzar el hecho de que las creaciones del Hijo están solo en el nivel del conocimiento, en el nivel del cielo, de la realidad, no tiene que ver con el sueño, con el mundo. Ya, voy a retomar algunas líneas anteriores para ir explicándolas. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis, refleja el verdadero significado del fin de los tiempos, del comienzo del renacer del Cristo, del despertar de la filiación. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno. Es decir, vamos a hacer al final del camino un reconocimiento entre la extensión del amor en el cielo y nuestras fabricaciones en el sueño. Y elegirá conservar solo lo bueno, es decir, solo lo real, solo las creaciones o la extensión del amor en el cielo. Tal como Dios mismo contempló lo que había creado, es decir, a su Hijo, el Cristo, el que somos todos como un solo ser, y vio que era bueno. Hay una parte, creo que eran en secciones anteriores, donde Jesús nos dice que cuando Dios vio lo que creó y dijo que era bueno, no solo vio que era bueno, que era perfecto. El Hijo de Dios no solo es bueno, es perfecto. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones, la extensión del amor en el cielo, con amor por razón del mérito que tienen, es decir, por razón de ser el mismo amor que ellos. Tal como nosotros somos el mismo amor de Dios y Dios nos mira con un infinito amor, así miraremos nosotros nuestra creación con un infinito amor. Todo esto es una metáfora. En el cielo ni siquiera va a estar la experiencia de que hay un padre que creó a un hijo y un hijo que tiene sus creaciones y cada uno ama al otro. Esta es una manera de explicar la extensión del amor, pero de por sí ese amor no hay una manera de explicarlo. Es un amor inefable y una perfecta unicidad que tampoco se puede explicar con palabras. Mm. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas. En ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Es decir, una vez que deshagamos el ego y la creencia en la separación y la creencia en el pecado, culpa, miedo y en sustituir el amor de Dios, deshagamos el sistema de pensamiento que dio origen a todas las creaciones falsas o las proyecciones, se van a desvanecer en la nada de donde provinieron. Si no tienen causa, no pueden ser un efecto. Siguen siendo nada. Cuando Jesús habla de repudiar, no quiere decir específicamente de atacar o rechazar, simplemente dejar de elegir. Cuando hablamos de repudiar al ego, no quiere decir de juzgarlo, condenarlo, atacarlo. Simplemente dejar de otorgarle realidad, dejar de elegirlo porque reconocemos que es falso. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con muerte. Muchas veces creemos que el juicio final conlleva muerte, que cuando todos vamos a morir y se nos va a dar el juicio final, o en algún momento va a haber un juicio final que nos va a afectar a todos después de muertos. Eso es lo que se cree en las religiones cristianas. Entonces, primero asociamos el juicio final con miedo porque creemos que viene, que es un castigo de parte de Dios. Creemos en nuestra propia culpabilidad y la proyectamos en Dios y ahora hacemos de él un padre castigador, una figura temible. Creemos que su juicio final es castigo, incluso una muerte y una pulveración en el total olvido. Eso es lo que creemos de parte de Dios. Y a la vez lo asociamos también la palabra final con la palabra muerte.
Todos creemos que en el juicio final se nos va a dar muerte, se nos va a castigar, o incluso los más santitos de alguna manera también se les va a poner un fin. Creemos por sí o por no en la muerte. Creemos que incluso si nos hemos portado bien tenemos que morir como cuerpo, y puesto que estamos identificados como cuerpo, creemos que tenemos que nosotros mismos, como el verdadero ser, morir para que se nos pueda dar este juicio final. Independiente si creemos que el juicio final va a ser bueno o malo para nosotros, creemos que tenemos que sufrir una muerte primero. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. El juicio final de Dios es el umbral a despertar en la vida eterna, en la realidad donde a nadie se le castiga. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Ahora, esto no quiere decir que no estemos realmente vivos. Todos como un solo ser, como el Cristo en el cielo, estamos realmente vivos. Pero mientras experimentemos el sueño y creamos en la separación o en la muerte, creeremos en la muerte. En realidad la experimentaremos. No solo porque el cuerpo muere, sino porque tendremos un sistema de pensamiento de muerte, de pecado, culpa, miedo y muerte. Entonces, cada vez que creemos en la culpa y tenemos miedo, no estamos experimentando lo que es la vida. La verdadera vida está solo en el cielo, en la realidad, en el conocimiento. El reflejo de esa verdadera vida, de la vida eterna, es la mente correcta. Y aquí Jesús nos dice, a aquellos que tienen miedo, que están en la mente errada, no pueden experimentar ni la vida, ni siquiera el reflejo de la vida, que sería la paz, del perdón o del milagro. Están experimentando una ilusión de muerte incluso cuando sus cuerpos parecen estar vivos. Incluso si luego se disocian de esa experiencia de muerte o de esa experiencia de miedo. Después cada quien podría decir, no, si yo soy muy feliz y todo aquí marcha bien, pero secretamente tienen miedo, entonces no experimentan lo que es la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Mi propio juicio final, es decir, el juicio que yo me inventé con el ego, es que soy pecador, culpable y que se me tiene que castigar. Y Jesús me dice, no te puedes someter a tu propio juicio final porque tú no te creaste, solo tu creador te puede otorgar el juicio final, que es el total despertar, la liberación. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Es decir, Jesús nos dice, sin embargo, puedes aceptar este juicio final y el de Dios, el verdadero, y aplicarlo a todas las cosas. En otras palabras, la corrección, la expiación, que se manifiesta como un milagro en la mente, una corrección en la mente, esto sí lo podemos aplicar a todas las cosas aquí porque proyectamos culpa en todas las cosas, hicimos ídolos de todas las cosas y ahora podemos ocupar el juicio final que dice el Hijo de Dios es santo y aplicarlo a todas las cosas aquí para recordar que el contenido espiritual de todos mis hermanos sigue siendo el Cristo, el Santo Hijo de Dios. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puede, no obstante, aplicarlo significativamente, aplicar el juicio final de Dios significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Es decir, deshacer todas tus ilusiones y finalmente quedarte con el amor. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. La mentalidad recta se queda con el reflejo de lo creativo y del amor para finalmente capacitarte para que Dios dé el último paso y te despierte en lo creativo. Recordemos que la mente correcta no es lo creativo, es el reflejo de lo creativo. Mm. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Y una vez más, es solo el reflejo de aquello creativo y bueno, el reflejo de la realidad. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas.
No es que el perdón, perdón, no es que el tiempo se haya inventado con el propósito de darnos tiempo para perdonar y deshacer las ilusiones. El tiempo se fabricó para mantenerse a sí mismo, mantener la ilusión de tiempo y la ilusión de separación, de especialismo, pecado, culpa y miedo. Ese fue el origen de la idea de tiempo. Ahora el Espíritu Santo corrige y lo reinterpreta, le da otro propósito. El propósito de darnos tiempo para practicar el perdón y deshacer la culpa inconsciente, finalmente aceptar la corrección o el juicio final. Y este juicio final es también el juicio que tendremos con nuestras creaciones en el cielo, son perfectas y santas, porque son la extensión de nuestro amor. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, es decir, solo te quedes con el perdón del Espíritu Santo, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Es decir, nuestra única función en la expiación es quedarnos solo con la paz o el amor de Dios en nuestras mentes, transformarnos en la manifestación del Espíritu Santo al mostrar una mente completamente sanada. Eso y solo eso es la única función de aquellos que practican el perdón, que obran milagros, los maestros de Dios, estudiantes de este curso, de cualquier tipo de espiritualidad que pretendan llegar a un despertar, a una liberación, a la salvación o a la paz de Dios. Mayra, ¿quieres hablar? Hola, sí, en cuanto a esto, en lo que he leído del curso, veo que siempre dice que hay un plan de Dios para la salvación. Entonces yo creo que va en base a eso, ¿no? Porque a veces que decimos, oye, es que de qué me sirve que haga esto, que tanto he leído, de qué me sirve. Y tú me dices, es que no existe, está sobre la pantalla. Entonces yo creo que ahí nos estamos confundiendo un poco, a lo mejor yo, no sé qué por eso. Entiendo. Sí, el plan de salvación de Dios de por sí es una ilusión, porque en el cielo no hay un plan de salvación, pero al plan de salvación o a la expiación o al sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, en realidad le llamamos así, a la memoria del amor de Dios que quedó en la mente del Hijo cuando se quedó dormido. Entonces, la memoria, el recuerdo del amor de su Padre o del recuerdo de su unicidad con el Padre, se manifiesta de tal forma que parece ser un sistema de pensamiento correctivo o un plan de expiación, de corrección, de salvación. No se debe tomar como literal porque no existe en la realidad y Jesús nos dice, lo que no está en el cielo no está en ninguna parte. Pero mientras parezcamos estar dormidos, necesitamos de ese plan de salvación y ese plan de salvación es simplemente una directriz, un camino al cual seguir, un camino interior. Este camino ya se estableció, incluso ya se le dio fin hace mucho tiempo, se nos dice, y en la realidad nunca ocurrió. En la pregunta 2 del manual, Jesús nos dice, en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo, en ese mismo instante Dios dio su corrección. Luego dio una respuesta. Luego dice, en el tiempo esto ya ocurrió hace mucho y en la realidad o en la eternidad esto nunca ocurrió. Entonces, incluso en la ilusión de tiempo ya se corrigió hace mucho, solo que nosotros, como aparentes mentes fragmentadas, todavía no aceptamos la corrección del todo para nosotros mismos. Pero de que va a tener un final, de que todos van a despertar, todos lo van a tener. Entonces, este es el plan de la expiación, el plan de la expiación o el plan de salvación, el plan de corrección de Dios, entre comillas, que en realidad es del Espíritu Santo, que proviene de Dios, es que todos despierten y ya todos despertaron, solo que en la experiencia, en la línea de tiempo, pareciera como si la mayoría todavía quedara por despertar. Así que esto es el plan de la expiación, es el hecho de que van a despertar todos y también es la garantía de que todos van a despertar y también es el camino a seguir para despertar y cada quien va a elegir seguir ese plan o retrasarlo, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Claro, sí, a mí sí me queda claro que ya en el momento que nos sentimos separados, en ese momento Dios hizo de que no están separados. Tú te sentiste separada de mí, pero ya esto ya se arregló. Entonces nada más quería como compartir esto con todos. Gracias. Sí, y esto no es algo fácil de entender porque conlleva la noción de tiempo mezclado con la noción de la eternidad. em,
en el libro El tiempo, una gran ilusión de Kenneth Wapnick se explica muy bien todo esto, de que hubo un error al parecer y hubo una corrección y fue todo simultáneamente en el mismo instante, pero este lapso de tiempo de un pestañeo pareciera durar miles de millones de años y en la realidad ni siquiera existió ese pestañeo, ni siquiera existió ese instante, no hubo ni error ni corrección. No es algo fácil de entender, pero mientras estemos soñando es la manera didáctica que Jesús tiene de enseñarnos, de que hay una corrección, la cual ya se llevó a cabo, pero mientras que no experimentemos como si estuviéramos en el error, tenemos que ir tomando decisiones en favor del Espíritu Santo para ir deshaciendo por capas la culpa inconsciente y final despertar. Y cuando despertamos nos damos cuenta de que ya todo había acabado hace mucho tiempo y que en realidad nunca ocurrió. Así que eso, si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esta sección que es el significado del juicio final o con respecto a cualquier duda que tengan sobre un curso de milagros, la pueden hacer. Y si no, ya vamos a ir cerrando esta sesión. Acabamos con el capítulo 2. Ya la sección que hagamos en la noche va a ser comenzando el capítulo 3, que es la percepción inocente. Ya, me parece no hay preguntas, así que cerramos esta sesión. Muchas gracias.